En este video te voy a enseñar los diferentes métodos de cómo dibujar tuberías en 3D con el apoyo de este poderoso programa AutoCAD, y de igual manera te voy a mostrar dos poderosas herramientas que te van a permitir dibujar tubería totalmente a escala y en 3D con AutoCAD. Así que quédate al final del video. Bien chicos, vamos a comenzar con los primeros métodos de cómo dibujar tuberías en AutoCAD 3D. Bien, el primer método que podemos implementar es uno de los más básicos y que de igual manera te van a permitir dibujar spool de tuberías de una forma automática. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar, por ejemplo, la trayectoria que va a ser totalmente nuestra tubería. Por ejemplo, yo aquí voy a dibujar una trayectoria de 3000 milímetros. Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un scroll, vamos a eliminar. Con polilínea, chicos. Aquí la estrategia tiene que ser con polilínea. Bien. Lo primero que voy a hacer es que voy a indicarle, por ejemplo, la longitud va a ser 3000. Aquí va a ser 2500. Y para aquí va a ser 5000. ¿Ok? 5000. Bien. Lo primero que vamos a hacer con este primer método es que primero vamos a dibujar todo lo que va a ser la ruta de nuestra tubería y bien. Tiene que ser en polilínea, chicos, pero bien. Ahora bien, aquí vamos a hacer una tubería de 10 pulgadas, pero para poderlo hacer necesitamos saber cuál es el diámetro exterior de la tubería y de igual manera necesitamos saber cuál es el avance de los codos de 10 pulgadas. Bueno, yo me voy a apoyar de aquí, de este programa que se llama PipeData. Y aquí voy a buscar, por ejemplo, que el avance de un codo de 10 pulgadas de radio largo de 90 grados es de 381. Bien. Lo primero que voy a hacer aquí es que voy a darle Philip R de radio y le voy a decir 381. Ahora voy a proceder, miren, a tocar los dos ángulos, Philip nuevamente, chicos, y bien. Entonces, yo aquí estoy formando lo que va a ser el avance de mi codo para que sea totalmente a escala, chicos. Bien. ¿Qué otro dato necesitamos? Bueno, necesitamos saber cuál es el diámetro exterior de una tubería de 10 pulgadas. Bien. El diámetro exterior es de 273 milímetros, chicos. Bueno, lo vamos a ejecutar de la primera forma. Yo voy a hacer un círculo de diámetro 273. Perfecto. Este es mi diámetro exterior, chicos. Vamos a sacarle copia porque le voy a enseñar las dos formas de poderlo hacer. Bien. Vamos a dibujar también el diámetro interno para que podamos hacer una tubería totalmente sólida. Le vamos a decir 254.46. Círculo. Buscamos el centro de diámetro 254.46. Bueno, aquí ya tenemos totalmente, chicos, tenemos lo que va a ser el diámetro exterior y el diámetro interno para hacer la sustracción. Voy a proceder a hacer una rotación con el comando 3R, chicos. Vamos a rotar. Así que quédate al final del video para que aprendas los diferentes métodos de cómo dibujar tubería. Bien. Lo primero que vamos a hacer es ahora ejecutar el comando extruir, chicos. Extruimos, seleccionamos en este caso los dos círculos, le damos Enter. Y aquí, chicos, si se dan cuenta, en la parte inferior me aparece que si queremos especificar si por dirección, por patch o un ángulo tapa o una expresión. En este caso le voy a decir patch. Y cuando yo le doy patch, yo voy a tocar la línea y miren lo que va a hacer, chicos. En automático, chicos, miren, la tubería va a tomar la forma, pues, de lo que es el círculo. Miren, ahí está. Ahora bien, como yo tengo dos círculos, voy a cambiar a una vista alámbrica. Yo quiero que sea una tubería totalmente hueca. Le voy a decir sustraer al círculo exterior. Le voy a extraer el círculo interior y le voy a dar un Enter y listo. Miren lo que va a pasar. Cambiamos la vista, Sharp, R de realista y listo, chicos. Miren. Tenemos unos codos totalmente a escala, chicos. Tenemos totalmente a escala este tramo de tubería. Ahora bien, si tú quieres hacerlo de una forma pues más rápido por el tiempo, que por ejemplo digas, ¿sabes qué? Pues necesito entregar mi trabajo y no tengo tiempo pues para estar haciendo este tipo de sustracciones. Bueno, vamos a ejecutar el comando sweep, enter, toco el círculo, enter, toco lo que va a ser la línea guía y voilà, chicos. Miren,
tenemos el mismo plano, mire, tenemos el mismo dibujo. Aquí a consideración que no tenemos pues prácticamente un círculo interno, bueno, en este caso para hacer la sustracción. Y bien, estas son dos formas, chicos, que tú puedes implementar pues para hacer tus tramos de tubería de una forma más rápida. Bien, ahora bien, voy a cambiar aquí nuevamente el cuadrante. Ahora bien, chicos, vamos a pasar a otro escenario. Bien, no sé si ustedes han escuchado hablar de la macro Inca que te va a permitir dibujar tubería. Bueno, yo voy a ejecutar el comando Inca. Yo voy a elegir en este caso tubería. Voy a buscar aquí la tubería de 10 pulgadas. En este caso va a ser la de 219. Miren, aquí está. Perdón. Va a ser la de 273 milímetros. Y de igual manera, chicos, esta macro Inca te permite dibujar, por ejemplo, el diámetro exterior, interior, y también tú puedes especificar el espesor o la cédula de tu tubería. Bien, lo primero que vas a hacer es ejecutar el comando Inca. Vas a elegir OCR. El programa te va a permitir dibujar cualquier perfil en 3D, pero en este caso estamos enfocándonos a tubería. Le vamos a decir OC y aquí yo le tengo que especificar 3D para decirle al programa que yo quiero que me lo diseñe en 3D. Bien. Una vez que ya tengo configurado mi diámetro, ya tengo configurado el elemento que quiero y también aquí indicado que quiero que sea en 3D, le digo OK y miren lo que va a hacer el programa. En este momento yo puedo comenzar a hacer mi ruteo, chicos, y miren, yo aquí pues ya tengo una tubería de 10 pulgadas y totalmente hueca también, chicos, miren, ahí está. Aquí lo tenemos, chicos, aquí lo tenemos. Y de esta forma es como nosotros podemos dibujar de una forma pues prácticamente pues sencilla. Pues a mí me gusta siempre pues disfrutar el proceso a la hora de hacer mi diseño. En este momento voy a proceder a una de las herramientas pues que te va a permitir pues hacer todo esto pues de una forma pues súper rápido y en automático. Pero hay que considerar, chicos, que no siempre vamos a llegar a una empresa pues donde tienen los software pues que prácticamente pues lo tienen todo. Para mí lo importante y la finalidad de este video, y espero que cuando veas este video por favor te quedes hasta el final, te suscribas, dejes tu comentario, compartas y te unas al canal de Telegram. Y bien, la finalidad es de que tú aprendas también a hacer todos tus accesorios. Ahora bien, te voy a enseñar para finalizar esta parte cómo diseñar un codo en 3D. Si se dan cuenta, muchachos, yo aquí pues hice todo el ruteo y prácticamente al darle patch con instrucción en automático pues me formó la tubería. Bien. Ahora bien, ¿cómo podríamos nosotros diseñar un codo de 10 pulgadas? Bien, vamos a apoyarnos de poderosa herramienta Pipe Data. Bien. Me dice que un codo de 10 pulgadas radio largo, entonces tiene un avance de 381 milímetros. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Bueno, yo puedo hacerlo con línea o con polilínea. Le voy a decir 381 y 381, chicos. Ahí está. Le voy a ejecutar el comando Filec R de radio y le voy a decir 381 y listo. Tocamos aquí. Miren, ahí está. Se nos acaba de formar el arco, chicos. Bien. Vamos a proceder ahora, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle con 3 rotación. Vamos a parar aquí este arco. Aquí está. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así, chicos. Bien. Ahora necesitamos, por ejemplo, el diámetro exterior. Bien. Como dibujamos esta tubería, pues ya sabemos que el diámetro exterior de una tubería, por ejemplo, de 10 pulgadas son 10.75 pulgadas. Entonces, en milímetro equivale a un diámetro de 273 milímetros, chicos. Aquí está. Y equivale a un diámetro interno, en este caso va a ser de 254.46. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Al igual que la tubería, vamos a proceder a decirle extruir. Seleccionamos ambos círculos, Enter. Le vamos a decir P de patch. Tocamos en este caso la línea guía y ya tenemos nuestro codo. Vamos a cambiar a una vista alámbrica para poder hacer la sustracción y que tengamos un codo totalmente hueco. Le vamos a decir sustraer al círculo exterior, Enter. Le vamos a sustraer el círculo interior. Ya nuevamente, Enter, la tecla R de realista. Y miren, chicos, como pueden ver ya tenemos un codo totalmente hueco. Bueno, vamos a hacerle el ensamble en este momento y miren, de esta forma, chicos, ustedes pues pueden diseñar sus accesorios de tubería. Bien,
La forma que ustedes pues se les facilite de pues más rápido y más cómodo para ustedes, pues lo pueden hacer sin ningún problema, chicos. Miren, como pueden ver, pues yo ya tengo aquí diseñado, por ejemplo, de una forma artesanal, vamos a llamarle así, pues la tubería la sacamos con la ayuda de nuestra macro Inca. Pues lo que tiene esta macro, que miren, aparte de que te da una tubería hueca, tú puedes controlar, miren, puedes controlar la longitud de la tubería. Puedes venir a propiedades, enter, bueno, perdón, lo selecciona y tú aquí puedes controlar la longitud, miren, 3500 y ahí está. Ya tú tienes, por ejemplo, una tubería totalmente a escala, chicos, y a una longitud, pues que tú desees. Bien. Vamos a pasar a la primera herramienta y espero que esas tres formas de cómo dibujar tubería pues te ayuden y te pues despejen todas las dudas acerca de cómo dibujar. Bien, vamos a pasar con la primera y poderosa herramienta que se llama CADWORD. Bueno, CADWORD es un programa, es una aplicación que prácticamente se adecua a nuestro programa AutoCAD. Es un complemento que te va a permitir dibujar tubería en base a una especificación. Bien, lo que yo voy a hacer en este momento es que yo voy a cargar una especificación de diseño. Por ejemplo, voy a seleccionar la métrica, selecciono y aquí me dice pues para dibujar elementos de 150 libras. Yo voy a elegir dibujar tubería de 10 pulgadas, le digo OK. Y en este momento el programa, miren chicos, me acaba de cargar, por ejemplo, todos los elementos, pues de 10 pulgadas. Bien, si yo quiero dibujar tubería, miren lo que voy a hacer. Lo único que necesito es tocar aquí donde dice tubería. Y lo único que tengo que hacer, chicos, es lo siguiente, miren. Lo único que tengo que hacer es indicarle la longitud. Bueno, en este caso voy a hacer este tubo de 5000. Enter. Bueno, voy a cortar aquí. A ver, nuevamente para tener una misión. Miren, ahí está. Tengo una tubería de 10 pulgadas y lo más importante y algo que estoy 100% seguro que te va a gustar es que, por ejemplo, si tú le das en el más, miren, en automático te va a formar, miren, te va a formar el codo, te va a formar prácticamente toda la ruta, miren, ahí está, toda la ruta, miren, ahí está. Lo único que tú tienes que tener en cuenta, pues, es la longitud. Presionamos F8, forzamos cursor y miren, ahí está. De esta forma, miren, tú puedes subir y miren, chicos, en automático, pues lo que es el software te va a generar la tubería sin ninguna complicación, chicos. ¿Miren? Sin ninguna complicación. Vamos a cambiar a una vista realista y miren. Ahí está. Tenemos tubería con un solo clic. Ahora bien, ¿es importante aprender a diseñar de una forma manual tus accesorios? Claro que sí. Porque este programa pues no es muy tan fácil de conseguirlo y una de las cosas pues a veces da mucho error. Bien, esta es la segunda parte y ya para finalizar chicos también podemos agregarle lo que son los tipos de brida. Miren, ahí está. En este caso yo voy a agregar este tipo de brida. Miren, aquí está. En automático la brida se va a adaptar, miren, a lo que es la tubería. Si yo le quiero agregar, por ejemplo, una válvula, de igual manera voy a buscar el centro y listo, chicos. Miren, ya se empalmaron. Ahora voy a cerrarle con una brida, pues igual aquí. Y miren, ahí está. Si yo quiero seguir dibujando tubería, solamente voy a tocar esta línea, bueno, la crucetita. Voy a buscar la orientación. Yo solamente le puedo ir indicando la dirección de mi tubería. Ahí está. Si yo quisiera dibujar una T para sacar un ramal, de igual manera, miren, ahí está. El programa te dice hacia qué orientación quiere. Ahí está, miren, ahí está. Esto, chicos, es similar a lo que es AutoCAD Plan 3D. Esto no quiere decir que esta aplicación va a sustituir a AutoCAD Plan 3D, pero lo que sí te puedo garantizar es que es una aplicación totalmente muy sencilla y que no necesita muchos recursos para que te funcione. Bien, vamos a pasar a otra aplicación que se llama VCAP. Bueno, VCAP es una aplicación o un programa que es prácticamente similar a AutoCAD. Pero, por ejemplo, aquí nosotros tenemos las herramientas para poder dibujar de una forma también, pues, un poquito más profesional. Bien, algo que me gustó de esta aplicación es que tú puedes hacer diseños de tubería en 2D y en 3D y sinceramente les voy a mostrar al finalizar de dibujar en lo que es 3D, les voy a mostrar la forma de cómo te detalla las vistas en 2D. Bien, de igual manera como en AutoCAD tú puedes tirar tus rutas de tubería. Por ejemplo, yo aquí lo voy a rutear de esta forma. Le voy a decir, bueno, lo voy a hacer así rápidamente. Así, yo puedo hacer mi ruteo de tubería y miren lo que podemos hacer también con esta aplicación. Algo que me llamó la atención es que cuando tú activas, por ejemplo, la configuración donde están todas las tuberías, miren, aquí está. Aquí lo tenemos. Si yo quiero dibujar
aquí nos dan el diámetro en diámetro nominal. Si yo quiero dibujar en este caso tubería, por ejemplo, de 4 pulgadas son 100 milímetros. Si yo dibujo, bueno, voy a dibujar de 4 pulgadas, perdón, de 4 pulgadas que equivalen, miren, 4 pulgadas equivalen a 100 milímetros. Aquí está, aquí lo tenemos, chicos. Entonces tú aquí tienes un catálogo de todos los accesorios. A medida que tú vayas dibujando, te va a ir indicando, y ahorita quiero que vean. Yo voy a dibujar tubería, miren, ya elegí el diámetro, también puedo seleccionar, por ejemplo, la cédula, el tipo de material, en este caso va a ser de carbono, y le voy a decir dibujar. El programa ahora te va a decir que tú especifiques el primer punto. Bueno, primer punto, segundo punto, tercer punto, miren, ahí está. Al igual que el AutoCAD, chicos, mire, lo hace también de una forma, pues similar. Aquí la cuestión es que tú vas a tener tanto los tubos como los codos de una forma independiente. Ok, ahí está. Listo, chicos. Y como pueden ver, miren, los codos son totalmente a escala. Y miren, ahí está. Ahí lo tenemos, chicos. De una forma, pues totalmente independiente. Ahora bien, este programa también te va a permitir dibujar lo que son bridas, válvulas. Voy a activar nuevamente lo que es el menú, pues antes de finalizar. Miren, ahí está. Vas a poder configurar, miren, main. Aquí si vienes a esta parte, el programa te permite configurar, por ejemplo, si quieres dibujar, por ejemplo, accesorios, miren, roscables o soldables en caja. Te permite dibujar también roscados, soldables. Miren, ahí está. En automático, chicos, aquí tienen todo, miren. Aquí tienen absolutamente todos los accesorios. Esto es lo que me gustó de este programa. Y bien, este programa es compatible con AutoCAD. Tú puedes diseñar aquí una parte de tu plano y te lo puedes llevar a AutoCAD. Pero bien, voy a salir de la vista en lo que es vista 3D y voy a pasar a una vista en planta porque quiero que vean ustedes la forma de cómo este programa pues de igual manera te permite dibujar lo que son elementos en 2D y con muy detallado. Bien, voy a cambiar aquí en Main. Yo le voy a decir que ahora yo quiero dibujar elementos a doble línea, chicos. Aquí está, doble línea. Y bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir que voy a dibujar en este caso pues una brida y para que ustedes vean la calidad de la brida. Bien, selecciono la brida. De igual manera aquí pueden seleccionar el diámetro, te permite seleccionar el libraje, chicos. Si quieren trabajar en 150, 300, aquí está. Y también los estándares en este caso es ANSI. Y le voy a decir, bueno, dibujar. Aquí te va a dar una vista, chicos, un previo, donde te va a decir, bueno, que si quieres dibujar una vista en planta, bueno, en este caso en elevación, y te va a referenciar en qué punto quieres que se vayan ensamblando tus piezas. Y de igual manera aquí te va a decir, bueno, qué tipo de brida quieres dibujar. Mira, ahí está, una brida ciega, una brida pues deslizable, esta es la deslizable, una brida de cuello. Bien, yo voy a dibujar esta brida, y miren, yo lo único que voy a hacer es que voy a dar un punto, y miren lo que hace el programa, chicos. Me dibujó, mire, ahí está. En cuanto yo dé un clic, ahí me va a generar, ahí está, miren, ahí está. Ahora me dice que yo tome un punto, en este caso, para seguir dibujando. En este caso, yo voy a dibujar tubería. Yo le voy a dar un clic aquí, le digo que, bueno, ok. Voy a tocar este punto, chicos, y yo a donde le diga, por ejemplo, si yo la quiero hacer escala, pues yo le especifico. Miren, aquí está, voy a dar Enter, ahí está, ya me dibujó la tubería, chicos. Aquí está, miren, como pueden ver, ya me dibujó la tubería. Ahora bien, si yo quiero dibujarle, por ejemplo, otra brida, pues igual la selecciono, le digo dibujar. Le voy a indicar, por ejemplo, en este caso yo le voy a indicar este punto. Este punto, ahí está en automático, el programa me lo marcó, chicos. Ahí está, miren, ahí está. Ahí está, chicos, ya está. Y esto voy a salir y esto fue lo que me gustó de este programa. Y es que miren, te va mostrando lo que son los espesores de lo que son tus accesorios, chicos. Mira, te va indicando los espesores. De igual manera, aquí te hace un detallito indicándote la soldadura entre elementos, chicos. Bien, espero que te hayan gustado esta forma de cómo dibujar en AutoCAD. Y si tienes alguna duda o un comentario, déjalo debajo de este video y con mucho gusto yo te voy a ayudar. Si quieres saber cómo obtener estos programas, con mucho gusto te voy a apoyar. Así que no dudes en suscribirte, compartir, dejar tu comentario y nos vemos en un próximo video.